Buenos días. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo está usted? Qué bueno, mis hermanos. Pues abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan. Juan 19. Ponga una marca ahí. Pues hoy en día, ¿verdad, mis hermanos? Precisamente en esta semana que pasó se celebra algo, ¿verdad?, en el mundo, y para el cristiano es algo de gozo también. Sin embargo, pues vamos a estar hablando acerca de algo muy muy importante para nosotros como cristianos. El tema que tengo hoy para compartir con ustedes no pertenece a la serie que se estaba impartiendo los días domingo. Este es un tema aislado o separado de ella. Y en esta mañana yo voy a compartir con ustedes un tema titulado Consumado es. ¿Cómo se llama el tema? Juan 19:30. ¿Llegaron todos ahí? Bueno, dice así. Cuando Jesús dice, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor amado. Has sido más que generoso con nosotros. Y en este tiempo, Señor, sabemos que para el mundo, Señor, simplemente es una festividad más de lo que se ha estado viviendo en toda esta semana, un tiempo más, Señor, en el calendario que ha llegado. Sin embargo, Señor, nosotros, reconociendo realmente toda esa obra tuya, lo que hiciste en ese tiempo, Señor, queremos realmente entender a cabalidad, Señor, lo que implicó, Señor, incluso expresar estas palabras, Señor. No queremos simplemente estar una vez más, Señor, delante de ti o presentarnos delante de ti, Señor, simplemente hacerlo, Padre, sino que queremos tener ese entendimiento, Señor, el por qué, Señor amado, se hace todo esto, Señor. Padre, te pido en esta mañana una vez más, Señor, que tu gracia me ayude, Señor, a poder compartir tu palabra y poder meditar en todo esto, Señor. Aún con todo el conocimiento que tengamos, Señor, que podamos una vez más detenernos un momento, reflexionar, Señor, en ese sacrificio tuyo, Señor, en todo lo que tú hiciste, Padre, por amor hacia nosotros, por lo que tú realmente tuviste que pasar, Señor, para que hoy día nosotros pudiéramos tener esa libertad que hoy tenemos en ti, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pues las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, antes de su muerte, cerraba el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos creen eso? De que todo lo que el Señor hizo en la cruz, al momento Él, lo que leíamos hace un momento, dice que luego que Él tomó el vinagre, dijo que esto estaba consumado. Se había completado todo lo que el plan de salvación. Y luego dice, y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu, falleció ahí en ese momento. Pues como bien decía, las últimas palabras de nuestro Señor Jesús antes de su muerte cerraba el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y el más importante, dado de parte de Dios para el ser humano. ¿Sí entiende eso? ¿Sí sabe que todo lo que el Señor prometió en el Antiguo Testamento era una promesa que se cumplió al pie de la letra? Y fue de las más importantes en la vida del ser humano. Bueno, todos entendemos y tenemos un conocimiento, aunque sea poco, acerca de la caída del hombre. Usted entiende eso, ¿verdad? Que todos los seres humanos, ¿verdad?, desobedecieron a Dios. El hombre, al caer o al desobedecer a Dios, pues entendemos que Dios también tuvo que proveer algo para cubrir su desnudez. Hemos estudiado muchas veces esa parte, de que luego que el hombre desobedeciera el mandato del Señor, al tomar el fruto que Dios les dijo no comieran, pues luego el Señor viene, se acerca a ellos, y ellos dicen que se esconden y le dicen, porque estábamos desnudos. Pues el Señor hace un sacrificio también en ese momento para poder vestirlos a ellos. Bueno, juntamente con la promesa, mis hermanos, que vendría un redentor, juntamente con eso que el Señor hizo en ese momento, al cubrir nuevamente la desnudez en este caso de Eva y Adán,
pues en ese momento también les da la promesa que vendría un redentor a pagar la culpa que ellos tenían en ese momento, y que Él sería quien nos rescataría del pecado que andábamos. Bueno, algunos andan todavía en eso, ¿verdad? Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos entienden que realmente Dios nos creó a imagen y semejanza de Él? Sin embargo, mis hermanos, una vez más, al desobedecer el mandato del Señor, y la consecuencia fue devastadora. ¿Cuántos han entendido realmente que la desobediencia trae desconsolación, trae catástrofes, trae frustración? ¿Cuántos han experimentado eso? Realmente que al desobedecer la palabra del Señor, pues trae una tristeza en el corazón. Y fue algo realmente devastador en este caso con Eva y Adán. No solamente para ellos, sino que también juntamente para toda la humanidad. O sea, entramos todos en ese paquete. Pero Dios, por su amor a su creación, tuvo que proveer, en este caso a su Hijo, para poder nosotros ser limpiados y restaurados, para nuevamente tener esa comunión con el Padre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora fíjese, yo mencionaba al inicio que hoy en esta semana prácticamente pues se celebra algo para el mundo que no conoce al Señor. Algunos yo creo que todavía lo celebran y más o menos tienen un entendimiento ahí, dicen, bueno, hoy es una semana donde dicen muchos, nos guardamos para el Señor, o guardamos esta semana, o tratamos de dejar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hacemos mal para guardarnos en esta semana. Ahora, no lo hago a manera de burla, ni tampoco porque seamos mejores, sino que simplemente lo hago con la intención de poder reflexionar un poco en todo esto. Mire, el día viernes precisamente me encontré con alguien en el trabajo y pues muchos están con esa ansiedad de querer ya parar y retirarse a sus hogares. Entonces antes de irse se despide de mí y le digo, ¿y por qué tanta prisa? O sea, ¿cuál es la ansiedad de ya quererte ir? No, pues porque es Viernes Santo y pues ya tengo que ir con mi familia, compartir. Y pues yo molestándolo le digo, pues ahorita ir a hacer una carnita asada, prepararnos unas chuletitas y todo. Y me dice, no, hoy es prohibido comer todo esto. Y repito una vez más, no lo hago a manera de burla, sino que simplemente era un ejemplo que yo quería tomar para poderle presentar el Evangelio. Y le hago esta pregunta, mira, quiero hacerte esta pregunta, le digo, ¿por qué hoy precisamente no se come carne? Le digo. Y pues trató de enseñarme ciertas cosas y le digo, no le encuentro sentido. Y al final llegó a la conclusión, bueno, es que así me enseñaron a mí. Así fue como a mí me enseñó mi abuelo, mi papá, mi mamá, pues, y hemos creído que debe ser así. Entonces yo le decía, mira, te hago esta pregunta porque hay algo que yo he aprendido, le digo, si algo yo quiero hacer, tengo que saber por qué hacerlo. O sea, tiene que haber un conocimiento, el por qué realmente yo estoy practicando esto. O sea, yo no puedo simplemente tirarme al agua sin saber por qué. Mira, a veces, usando este ejemplo claro, si de repente a usted le dice, tírate al agua, y de repente usted dice, sí, claro, ¿por qué? Bueno, es porque nos vienen siguiendo, pues hay que tirarnos. Sal corriendo, ¿por qué? Bueno, es que se está quemando el edificio, pues vámonos. Yo no me voy a quedar ahí. Entonces yo le ponía estos ejemplos a él y le decía, ¿por qué precisamente en esta semana, Leo? ¿Por qué únicamente en esta semana, Leo? No, porque es que realmente así me enseñaron. Este tiempo debemos guardarnos para el Señor, porque Él sufrió. Él tuvo que pasar un sacrificio muy grande por amor hacia mí, por amor hacia nosotros. Y le digo, pero si has entendido cabalmente lo que implica el sacrificio del Señor. Y me dices, claro que sí, Él murió por nuestros pecados. Ahora bien, le digo, si Él murió por mis pecados, ¿por qué insistimos en vivir en Él? Le digo, o sea que simplemente Él murió por una semana únicamente. Y se ponía a pensar y decía, no, bueno, Él murió por todos los días. Bueno, piensa en eso por un momento, le decía. El Señor murió por todo un año, le digo yo, para nuestra salvación. Mira, el Señor, le digo, vino, entregó su vida para morir por nosotros por culpa de nosotros.
Bueno, ahora le digo yo, nosotros debemos vivir cada día más santificándonos, le digo. Debemos apartarnos cada día más de eso, de lo que tú te apartas hoy. De eso que tú dices, debo dejar de hacer por esta semana, y no solamente esta semana o este día precisamente, le digo. Entonces él se quedó con eso y le dije, mira, si te das cuenta que a veces, le digo yo, nosotros hacemos cosas simplemente porque hemos aprendido a hacerlo así, le digo. Entonces, ¿por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque es una verdad en el mundo que simplemente se acopla a lo que ve, a lo que hace. Y miren, muchas veces nosotros aquí, al momento de venir, les decimos, hermanos, abra su corazón. En el momento de la alabanza, cada uno de ustedes preséntese al Señor, abra su boca, dígale al Señor quién es para usted. Que no sea simplemente algo más rutinario, algo más que usted vino y porque ve hacer a los demás esto, pues yo también. No, no, es algo que tiene que nacer de su corazón, algo que tiene que brotar de usted, entendiendo lo que el Señor hizo por mí. Ahora diga usted, yo entiendo lo que Dios hizo por mí. Ahora le pregunto, ¿usted lo entiende? ¿Usted entiende a cabalidad lo que el Señor hizo por usted? Bueno, vamos a ver a través de la enseñanza todo lo que implicó el Señor haber dicho estas palabras, consumado es. Y luego vamos a definir un poco más esas palabras. Bueno, en Génesis 3:23, si usted me acompaña, por favor, vaya conmigo a Génesis 3:23. Hay algo aquí que quiero sacar para traer un poco más a conocimiento acerca de todo lo que vamos a estar hablando. Bueno, yo creo que ya todos sabemos, o algunos por lo menos han escuchado, acerca del mandato que Dios le dio al hombre, en este caso a Eva y Adán. El Señor le dijo, de todo árbol del fruto puedes comer, de todo lo que está aquí en el Edén, puedes comer de ese fruto. Mas del árbol que dice, del bien y del mal no tocarás, de este árbol no podrás comer. Sin embargo, hemos estudiado muchas veces qué fue lo que sucedió ahí. Pues Satanás entró, sedujo a Eva, Eva tomó del fruto, comieron los dos, luego el Señor viene y les pregunta dónde están, pues ellos desobedecieron al Señor, ellos cayeron en pecado. Pues luego el Señor los reprende, hace todo lo que les comentaba hace un momento, pero fíjese lo que dice aquí, y dice en el verso 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén, esto es después que ellos pecaron. Esto sucede después que Dios los cubre con sus vestiduras, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, dice, para que labrase la tierra de que fue tomado, dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, dice, querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pues qué severo pudiera decir cualquiera que fue Dios con ellos, ¿verdad? Fue muy severo el Señor al expulsarlos. Ahora, si nos ponemos a meditar en esto, ¿verdad? Qué triste desenlace tuvo Eva y Adán en ese momento. Yo quiero que piense por un momento en eso, mis hermanos. El desobedecer ellos a Dios, el no arrepentirse, el dejar todo eso al aire, tuvo sus consecuencias. Tanto que el mismo Señor tuvo que expulsarlos de ese lugar precioso, así como la Biblia lo describe, cómo Dios lo creó, cómo Dios lo formó. Pues el desenlace de ellos fue muy drástico, fue muy penoso, cómo Dios los tuvo que sacar de ese lugar. Ahora, si nos hacemos esta pregunta y se las hago a ustedes, ¿por qué el Señor no permitió dejar a Eva y Adán estar en el huerto? ¿Por qué cree usted, o póngase a pensar, por qué el Señor no permitió que ellos se quedaran aún en el huerto? ¿O por qué realmente Dios no permitió que la restauración fuera de ahí adentro? Fíjese, quiero que mediten eso. Viene otra pregunta, ¿o por qué no quería que tomaran del árbol de la vida? ¿Por qué Dios no quería que ellos volvieran a tomar del árbol de la vida? Bueno, una respuesta simple pudiera ser que ellos ya estaban contaminados. Ahora, quiero decir con esto, mis hermanos, Dios nunca permite que lo impuro se mezcla con lo puro. Dios nunca va a permitir que lo santo se junte con lo inmundo.
Ahora, yo creo que aquí va a encontrar más conexión a aquel texto que dice, no se unan con yugo desiguales. ¿Saben por qué es eso, mis hermanos? Porque realmente nunca va a tener comunión, nunca va a tener una relación buena. Fíjese, el Señor tuvo que tomar esta drástica decisión, tener que sacar aquello que Él formó, que Él creó con sus propias manos, sacarlo de ese lugar perfecto que había preparado para ellos, sacarlos de ahí a un lugar árido, a una tierra seca, donde ahora el hombre tenía que trabajar más fuerte, porque él ya trabajaba, simplemente que ahora iba a trabajar con dolores, iba a trabajar aún más fuerte y tenía que sufrir aún más para poder conseguir su comida, para conseguir el pan de cada día. Ahora fíjese usted toda la consecuencia que él tuvo que pagar por desobedecer a Dios. Y mire mi hermano, quiero poner en su corazón esto y no es para a forma de amenaza, ni es para que usted, ay Señor, sino que es para que usted realmente, usted y yo meditemos siempre. ¿Qué pasa si yo me aparto del Señor? ¿Qué sucede? Mire, yo medito siempre en eso. Cada vez que yo me levanto, yo le digo, Señor, gracias por un día más. Y ayúdame a permanecer fiel en ti. Ayúdame tú, porque yo sé que solo no puedo. Ayúdame, porque realmente yo sé que si me aparto de tus caminos, las consecuencias son grandes. Mire, el Señor dejó todo esto para que nosotros pudiéramos tener ese ejemplo y meditar siempre, estar siempre viendo qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pues Dios tuvo que tomar esta decisión en ellos, sacarlos de ahí. Ahora, ¿por qué los tuvo que sacar? Para que eso contaminado no contaminara todo lo demás alrededor. Pues vemos ahí el mandamiento que el Señor les da, no comerás del fruto. En Génesis 2:16, usted luego lo lee en su casa si no lo ha leído, pues Dios ahí les da el mandamiento, le dicen, de todo árbol pueden comer, mas de este no podrán comer ustedes. El hecho que Dios, mis hermanos, expulsara al hombre del huerto no hace a Dios malo. ¿Sí sabía eso? El hecho que Dios sacara a Eva y a Adán de ese lugar no hace a Dios malo, sino todo lo contrario. Él no permite, como bien decía, que lo santo se junte con lo inmundo. Él no quiere que haya esa mezcla, pero Dios tuvo que actuar de esa manera para poder disciplinar y corregir el error de ellos. Pregunto a los padres, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado que disciplinar a sus hijos? Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿verdad? Ahora, ¿duele? No, claro que sí duele, duele. Sobre todo cuando son pequeños, que ya desde ahí comienza uno a disciplinarlos y a decirles, y de repente a veces toca aquí como que ser un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero luego como que duele, ¿verdad? Y uno dice, ay, lo ve uno ahí llorar y dice, ay, pero es por tu bien. Sí, pues mi mamá, yo me acuerdo, ella era la más fuerte. Mi papá pues era más de palabras, mi mamá era diferente, el trato de ella con nosotros. Sin embargo, nosotros la veíamos ahí en ese momento de enojo y estaba disciplinándonos y dice, mi mamá no nos quiere. No, sí nos quiere, porque ahora lo veo y digo, ay, ahora entiendo por qué mi mamá fue así conmigo, mi papá por qué nos trató así. Y ahora cuando veo a mis hijos digo, ay, ahora sí lo entiendo muchísimo mejor a él, porque sé que lo que estaba tratando él de hacer con nosotros era corregirnos, prepararnos, instruirnos. Y es la labor que usted y yo tenemos ahora, ¿sí o no? Pues ahí esa es la parte que nos corresponde. Bueno, Dios tuvo que tratar así también el pecado, tuvo que traer disciplina al hombre y a la mujer en este caso también. Tuvo que tratar de nuevamente restaurar aquello que el Señor había creado. Mire, yo le pregunto algo nuevamente a los padres. ¿Usted cree que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, usted cree que ellos van a tomar conciencia un día y digan, no, mira, mi papá no me pega porque realmente me quiere mucho y me deja hacer todo lo que yo quiera? Y por amor a mí realmente él me deja hacer todo. No, ellos dicen, no, mi papá me ama y yo puedo hacer lo que quiera. Y ellos van a seguir viviendo en una vida desenfrenada, haciendo cosas que no son correctas. ¿Sí se acuerda cuando nos disciplinaban, verdad? Fue por algo que nosotros equivocadamente hicimos. O nos salimos, como decimos nosotros, nos salimos del corral. Y pues nuestros padres, véngase para acá, no se salga, quédese aquí, ¿verdad? Anteriormente, cuando éramos niños, ¿verdad? Aquellos amiguitos que no eran muy apreciados por nuestros padres, porque ellos sabían por qué, no querían que nos juntáramos, pero como que era la tendencia, ¿verdad? No, yo con él quiero estar.
Sin embargo, yo no quiero que te juntes con ella. Mi abuelo tenía un lema y él decía, no te hagas de amigos, sé tú solo. Y claro, era el concepto que él tenía. Sin embargo, pues entiendo ahora mucho mejor. Ahora, no le digo a mis hijos, no te hagas de amigos, no, simplemente digo, selecciona bien a quienes van a ser tus amistades. Bueno, el Señor le trajo disciplina, mis hermanos. El Señor trajo disciplina a todo esto. Ahora, usted se preguntaría hasta este momento, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Acerca de lo que Jesús dijo en la cruz. ¿Por qué viene todo esto? Bueno, recordemos, mis hermanos, que el hombre desobedeció a Dios, incumplió el mandamiento del Señor. ¿Cuántos entienden eso? ¿Usted entiende que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios? Bueno, vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos 3:23. Vamos a desarrollar un poco estos textos aquí acerca de lo que tuvo que suceder y lo que sucedió en el pasado. Mire, Romanos 3:23 nos dice algo muy interesante. ¿Llegaron todos? Bueno, mire lo que dice aquí. ¿Por cuántos? Todos. ¿Y cuánto es todos? Todos. ¿Quiénes están incluidos ahí? Nosotros, ¿verdad? Diga yo estaba ahí también en la lista. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjese, viene otra parte, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, vamos a considerar algunos puntos aquí, mis hermanos. Vamos a ver algunos puntos aquí. Ya vimos que Adán y Eva pecaron contra Dios, se alejaron de la voluntad de Dios, pudiéramos decirlo así, desobedecieron el mandato de Dios. Pero aquí dice por cuanto todos pecaron. La palabra pecado significa errar el blanco. En pocas palabras, no atinarle bien al blanco, no pegarle realmente al centro del propósito de Dios. La palabra pecado también se refiere a aquello que se aparta o transgrede lo recto y lo justo, o falta a lo debido. Fíjese, todo lo que implica esto. Ahora, esto fue lo que ellos experimentaron. Erraron el blanco, se apartaron de la voluntad de Dios, se apartaron del mandamiento de Dios. Eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Le faltaron a Dios. Ahora pregunto, ¿quién de nosotros hemos sido así como ellos éramos? ¿Cuántos éramos así? En el pasado esa era nuestra vida. Esa era nuestra vida. Hacíamos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Nos apartábamos constantemente de Él. Bueno, yo decía al inicio, las consecuencias del pecado, pues nos alcanzó a nosotros también. Y mire, un texto que les voy a compartir también, Romanos 5:12. Si pueden no moverse de ahí, deje una marquita ahí en donde estamos y vayan Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán y Eva, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sí se da cuenta que estábamos incluidos ahí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Pues la contaminación fue pasando de generación en generación. Sin embargo, Dios tuvo que proveer algo para nosotros poder ser limpiados de eso, el cual lo veremos más adelante. Pues vuelva conmigo nuevamente. Allá Romanos 3, por favor. Yo les dije que íbamos a ver algunos puntos. Pues aquí estamos viendo que todos, de una u otra manera, pues éramos pecadores delante del Señor. ¿Cuántos eran pecadores delante del Señor? Todos, ¿verdad? Éramos. Ahora,
A veces cometemos pecado aún delante del Señor, pero ahora tenemos un abogado que Él es fiel y justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues esa era la naturaleza de todos nosotros. Miren, el discipulado se está hablando un poco más amplio acerca de esto. Yo simplemente lo que estoy haciendo es tratar de poner un poco de énfasis en todo lo que el Señor hizo por nosotros. En este caso, pues les estoy planteando la condición de nosotros como seres humanos delante del Señor. Pues aquí dice que todos, ninguno se queda fuera de la lista, todos pecamos delante del Señor. Todos éramos culpables, todos éramos deudores, todos teníamos, como dicen por ahí, aquel dicho, cola que nos pisaran. O sea, teníamos una gran lista de culpas delante del Señor. Por eso dice aquí en Romanos 5 lo que leíamos. Por tanto, dice, como el pecado entró en el hombre, o por un hombre, así también vino la muerte. Pues esa era nuestra condición. Punto número 2, estábamos destituidos. Diga, estábamos. ¿Verdad? Estábamos destituidos de la gloria. Ahora, ¿por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por consecuencia del pecado. ¿Se acuerda que yo les mencionaba? Dios tuvo que sacar a Eva y a Adán de ese lugar porque no podía permanecer lo malo con lo bueno. Lo limpio, lo puro que Dios había creado no tenía que tener mezcla con lo que ellos habían cometido. Por esa razón ellos estaban destituidos del Edén, de la presencia de Dios. Ahora, estábamos expulsados, por eso les decía que dijera conmigo, estábamos expulsados de la gloria de Dios o la presencia de Él. Ahora, estábamos privados del privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos, ¿verdad? O al menos esperamos que así sea, que todos sean hijos de Dios. Por lo tanto, no teníamos comunión con el Señor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en eso, en nuestra vida pasada? Decir, wow, yo no tenía comunicación con el Señor. Yo no tenía ese privilegio de tener esa relación con el Señor. Mire, les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes se gozan que ahora usted puede directamente entrar a la presencia de Dios? ¿Usted se goza, mis hermanos? Realmente es algo incomparable. O sea, no hay nada como comparable. Y realmente a veces es algo difícil explicarlo. Y yo sé que cada uno de ustedes pues ha tenido su experiencia, el estar con Él. Mire, por esa razón, en el momento de oración, cuando nosotros estamos con Él, en ese momento de intimidad con Él, realmente, si usted lo ha experimentado y si no, yo lo invito, ¿verdad que todo se desconecta de uno? O sea, es simplemente Él, es Él. El punto importante ahí, es Él ese momento. Yo estoy delante del Rey, estoy delante del Señor. Y yo me pongo a pensar mucho en esto y digo, wow, el creador de todo, poder estar frente a Él, poder estar en su presencia. Sin embargo, antes estábamos destituidos de eso. No teníamos ese deleite, no teníamos nosotros ese beneficio, ese regalo precioso, ese tesoro tan incomparable de poder estar en su presencia, pero sobre todo no poder ser llamados hijos de Él. Imagínense, ahora nosotros, usted y yo somos llamados hijos de Dios. Pues estábamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ahora usted y yo tenemos acceso hacia Él. Punto número 3, que viene ahora la parte que Dios hizo a nosotros, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Lo que el hombre, mis hermanos, no podía lograr hacer, Dios lo hizo por nosotros. Quiero que medite un poco en eso también. Lo que yo nunca hubiera podido lograr hacer, Dios tuvo que venir a hacerlo por mí. Dios tuvo que descender para yo poder recibir todo esto. Lo que yo les mencionaba hace un momento, tener esa relación con el Señor, el poder postrarme, el poder levantar mis manos, el poder cantar. Hablábamos con el hermano Alfonso el día viernes acerca del momento de la alabanza, es decir, realmente es muy ingrato, lo puedo decir así, el no podernos deleitar en ese momento también. Cantarle al Señor, tener ese privilegio, levantar nuestras manos, decirle gracias Padre, gracias Señor por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Y es por eso que yo les decía al inicio que esto era una enseñanza para meditar nosotros en todo lo que el Señor nos ha dado, en todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y nos ha dado todo esto, mis hermanos.
Mire, yo quiero que usted hoy, antes de que se vaya a su casa y cuando esté en su casa, en todo lugar, mire, piense en todo lo que el Señor le ha dado, en toda esa bendición que Dios ha depositado en sus manos, en tener ese privilegio de nosotros poder acercarnos donde quiera que estemos a la presencia de Él. Mire, mi trabajo yo algunas veces les he compartido, yo trabajo solo, no tengo quien me ayude, sino que estoy solo haciendo mis labores. Pero realmente yo en ese momento estoy conectado con el Señor y platico con Él y le digo, la otra vez yo les decía, de repente hay decisiones que me toca que tomar en ese momento. Le digo, Señor, ¿qué hago aquí? Pues ahí está conmigo Él. Le digo, Señor, ¿y aquí qué hago? Pues si me pongo a meditar y Señor, ¿cómo hago? Y de repente llega eso, ay, gracias Señor, pues ahí está mi ayuda. Él me ayuda. Ahora, fíjese hasta dónde el Señor está con nosotros. Algo que nosotros no teníamos o no podíamos lograr, pero el Señor tuvo que hacer todo eso. Fuimos justificados, mis hermanos, por medio de Él. Esto quiere decir que Él pagó nuestra deuda. Él pagó esa deuda que teníamos. Ahora, usted se preguntará, ¿qué deuda tenía yo con Dios? Le pregunto ahora, ¿qué deuda tenía usted con Dios? Era grande la deuda, impagable, impagable. Pero Dios pagó todo esto. Le debíamos a Dios por haber violentado sus mandamientos. Y al no poder pagarle, Él nos justificó, canceló nuestra deuda. ¿Cuántos tienen deudas aquí? No levante su mano. Pero yo pienso que a veces oran y dicen, ay Señor, paga mi deuda. Ahora, ¿por qué? Porque es una carga, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una carga. El deberle a alguien, mis hermanos, ay, produce una carga. Hace unos días tuvimos ahí un negocito con nuestro hermano Víctor y pues le tenía que pagar una cierta cantidad que no pude alcanzar. Y pero sí estaba eso ahí, estaba, ay Señor, ayúdame porque necesito pagarle, yo sé que también Él lo necesita. Y una vez saldada esa cuenta, ay Señor, gracias, ya se pagó esa deuda. Ahora fíjese, es algo pagable, es algo que yo puedo realmente con mi trabajo y mi esfuerzo, pues sacarlo también. Y Dios provee también. Sin embargo, ya al no tener deuda, mis hermanos, es una paz. Y mire, por eso muchos a veces no tienen ese descanso en su cuerpo también, por esas deudas que tienen. Sin embargo, la deuda que nosotros teníamos con el Señor era muchísimo más grande. Era muy grande, mis hermanos. Sin embargo, al el Señor ver que esa deuda no se podía pagar por nuestra cuenta, Él tuvo que venir. Él tuvo que venir. Mire, en Mateo 18:23 no lo vamos a buscar, simplemente voy a parafrasear. Es un texto que muchas veces lo hemos leído y habla acerca de los dos deudores. Y ahí está un siervo que el rey le perdona la deuda, pero luego viene el siervo y va con el consiervo que le debía también una cantidad pagable y él no pudo perdonarlo. Bueno, en esa historia aprendemos muchas cosas, pero aprendemos también cómo el rey, al ver que su siervo no podía pagar la deuda, ¿qué fue que le dijo? Pues no te preocupes, olvídate de eso, quedas libre de esa deuda. Imagínense, eso era como para salir ahí, ¿verdad? Brincando en un solo pie y estar feliz por eso. Sin embargo, él hizo todo lo contrario. Y esto, mis hermanos, fue un regalo de parte de Dios. Fue un regalo de parte del Señor. Ahora, cuando usted recibe un regalo, ¿verdad que usted no paga por ese regalo? Ahora pregunto, ¿quién pagó por ese regalo? La persona que se lo otorgó, ¿verdad? Pregunto, el regalo que Dios le dio a usted, que nosotros recibimos, que es nuestra salvación, ¿quién tuvo que pagar por él? El mismo Señor tuvo que pagar y fue un precio muy, muy alto, fue algo muy grande. Punto número 4, dice que recibimos redención. La palabra redención significa recuperar algo o a alguien por medio de un rescate. Bueno, Dios vino a rescatarnos. Dios descendió de los cielos para poder rescatar aquello que se había perdido. Diga, yo estaba perdido. Estábamos, ¿verdad? Yo creo que voy a estar repitiendo mucho esa palabra, estábamos. Y a lo mejor todavía hay alguien por ahí que todavía está. Pues el Señor quiere rescatarte. El Señor quiere nuevamente llevarte a casa. Dios quiso recuperar al hombre de su vana manera de vivir.
Dios quiso realmente que el hombre no viviera de esa manera. Vino la corrección, vino el regaño, por decirlo así, de parte del Dios, vino la disciplina con la intención de que usted y yo volviéramos nuevamente a tener esa relación con Él. Como bien decíamos al inicio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado por el pecado se desviaron y Dios quiso recuperar todo eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios quiso recuperarnos, mis hermanos, y pagar el precio de nuestra recuperación, puedo decirlo así. Punto número 5, Él fue la propiciación, Él fue el encargado de recibir el juicio de todo lo que nosotros éramos en el Señor. Mire, la palabra propiciación es la satisfacción recibida por Dios para aplacar y calmar su ira. Mire, el apóstol Pablo se refiere a la satisfacción sujeta, o en pocas palabras, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que realmente Dios estaba enojado por el pecado en nosotros. Dios estaba molesto por eso. Y Él demandaba justicia por consecuencia del pecado. Ahora mire, en el Antiguo Testamento, bueno, ahí se ofrecía sacrificios una vez al año por esta razón, para expiación de todo el pueblo de Israel, una vez al año. Ahora piense por un momento en eso. ¿Qué pasaría si el Señor volviera a traer esto? Y que usted peca y espérese un año hasta que otra vez venga este tiempo para ser expiados. En Levítico 16, usted lo puede leer en su casa, habla acerca de todo lo que el sacerdote tenía que hacer, de todo lo que la ceremonia que se llevaba para presentar el sacrificio, para poder satisfacer el enojo de Dios. Si se acuerda que la presencia de Dios descendía una vez al año en el tabernáculo. Ahora, pregunta, ¿dónde descendía la presencia del Señor? Ustedes que han estudiado mucho en esta parte, ¿dónde descendía la presencia del Señor? En el tabernáculo, ¿verdad? ¿En qué parte? En el lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, ¿verdad? Ahora, en el arca del pacto había algo que era donde descendía la presencia del Señor, el propiciatorio. Ahí es donde descendía la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor tenía que demandar sacrificio? Porque Él no podía demandarle al pueblo entregarse ellos mismos. Ahora fíjese, el Señor pedía que ese sacrificio que se le presentara a Él tenía que ser sin mancha, sin defectos, sin nada realmente que estuviera fuera de orden. Todo lo que Él pedía ahí siempre era perfecto. Ellos tenían que preparar todo eso. Ahora, ¿por qué? Porque la ira del Señor hacia el pecado era muy grande, o sigue siendo muy grande. Pero más los que estamos en Cristo, pues somos nueva criatura y esa limpieza va siendo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Y usted lo va a entender mejor ahora. La palabra propiciatorio viene de una palabra hebrea que significa cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Mire, ¿se acuerda del arca del pacto? Bueno, ahí habían 2 querubines en la tapa. ¿Sí se acuerda de eso? Sí entiende lo que es una tapa, ¿verdad? O la cubierta, o cómo más usted lo conoce. Bueno, ahí usted vaya haciéndose su lista. Pues es ahí, mis hermanos, donde descendía la presencia de Dios. Ahora pregunto, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto? Dentro de todo eso. Pues ahí estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y todo eso. Ahora, todo eso representa lo humano, lo que hay en este mundo. Sin embargo, esa cubierta o esa tapa era donde descendía la presencia de Dios. Ahí es donde, por decirlo así, la ira del Señor y el juicio de Dios caía para poder consumar el pecado, en este caso del pueblo. Ahora, quiero llevarlos a este punto porque todo eso dice que era representación y sombra de lo que iba a ser en este tiempo. Pues fíjese que Dios demandaba justicia por el pecado. Dios quería que se hiciera el sacrificio perfecto, pero los animalitos no aplacaban al 100% el juicio de Dios.
Por esa razón, mis hermanos, Cristo tuvo que venir y sobre él descendió toda esa ira. Ahora fíjese, yo les mencionaba y les decía esto, que era sobre un animalito, sobre la sangre de ellos, que tenía que descender la ira de Dios, no sobre el pueblo, porque sabía que los iba a consumir. Y Dios no quería eso. Por esa razón Cristo tuvo que venir y ponerse él en lugar de nosotros. ¿Se acuerda que al inicio leíamos que había una espada revolviéndose para que no volvieran a entrar nuevamente Adán y Eva? Pues esa espada es el juicio de Dios. Ahora fíjese, ¿quién tuvo que poner su cuerpo para poder detener esa espada? Ahí está Cristo. Cristo fue, yo me imaginaba de esta manera, y soy yo, mis hermanos, lo repito, soy yo imaginándome esto. Entrando Cristo y deteniendo la espada y poniéndose él al 100% con todo su cuerpo, a que la espada lo destrozara totalmente, para que usted y yo pudiéramos volver nuevamente a casa, para que nosotros pudiéramos pasar libremente, para que nosotros pudiéramos entrar sin culpa, sin manchas, a la presencia de Dios nuevamente. Fíjese, todo lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros, pues ahí descendía la presencia de Dios, la ira de Dios caía sobre ese lugar. De esa manera vino a caer sobre Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra hermana Odalis en la alabanza decía, Dios derramó su ira sobre su Hijo en la cruz y Él no se quitó, Él recibió todo esto. Y usted diría, hermano, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esa ira, mis hermanos, la teníamos que recibir nosotros. Pregunto, ¿qué pecado había en el Señor Jesús? No había ni una sola, ni una sola. Él estaba bien. Primera de Juan 2:1 dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, dice, por nuestros pecados. Él fue el que se puso en lugar mío, en lugar suyo, mis hermanos. Ahora yo quiero que usted medite en esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, me imagino que fue el hermano mayor más que todos, les tocó que intervenir o recibir el castigo que su hermano más pequeño tenía que recibir? Bueno, yo sé que algunos pues se alegraban, mi hermano le están dando, dele más duro. Sin embargo, cuando hay una injusticia, ¿verdad? Uno dice, ay no, pero ¿por qué le estás haciendo esto? ¿Por qué vas sobre esto? Pero mire, el Señor dijo, ellos no van a poder con esto, déjame cargar con todo este juicio. Por eso dice aquí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hoy en día se celebra algo, hoy precisamente le llaman el Domingo de Resurrección. Sin embargo, simplemente para muchos es un día nada más, que ya después que comienza el día de mañana, pues eso se quedó en el olvido. Pero para nosotros no debe ser así. Debemos ver realmente lo que Cristo hizo por nosotros, que Él se tuvo que poner en lugar mío, en el lugar de usted, para recibir esa espada, para recibir el juicio del Señor. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Triste, todo el mundo no quiere saber del Señor, no quiere saber de Él, sino que al contrario, hacen sus cosas deliberadamente. Jesús fue quien se puso en nuestro lugar. ¿Cuántos están conscientes de eso? Para que nosotros podamos ser rescatados. Imagínese usted en esto, mis hermanos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor de Dios. Fíjese cómo Dios demostró su amor con nosotros. No en que nosotros hayamos amado a Dios, pues ese no era nuestro pensamiento antes. Nosotros ninguno buscábamos a Dios, ¿verdad? No estábamos ahí con, ay, quiero agradar a Dios ahora. Quiero realmente ser más santo delante del Señor. Quiero realmente arreglar mi vida con el Señor. No, en ningún momento. Antes nuestra vida era levantarnos, salir a trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, regresar y seguir viviendo como cualquier otra persona. ¿Sí o no? Esa era nuestra vida. Y de muchos aún viven pues simplemente sin ningún propósito, sin ningún fin.
Sin embargo, Dios llegó a nuestra vida y trajo orden a nuestra vida. Y ahora vivimos con un propósito, agradarle a Él cada día. ¿Cuántos de ustedes se levantan queriendo agradar a Dios todos los días? Y si no lo ha hecho, mis hermanos, yo lo invito. Miren, mis hermanos, realmente esto que estamos leyendo ahorita es algo muy grande. A veces lo leemos así simplemente, pero debemos meditar un poco más en eso. Ver realmente lo que Dios tuvo que hacer por nosotros, sin tener que hacerlo, sin tener que meter las manos si Él no hubiera querido. Sin embargo, por amor hacia nosotros, Él lo hizo. Dice más adelante, retomo, en esto consiste el amor de Dios, dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En el Antiguo Testamento, como todos sabemos, se anunciaba la venida de un Salvador. Se profetizaba, vendrá un Redentor, vendrá aquel que nos rescatará, vendrá aquel. Sin embargo, los judíos en ese entonces, el pueblo de Israel, ignoró todo eso. A pesar de que tenía la ley, tenía los escritos, tenía todo lo que ellos pudieran, lo puedo decir de esta manera, tenía el manual para poder identificar al Mesías, no pudieron hacerlo en su debido tiempo. Fíjese, ellos tenían en sus manos todo lo necesario para poder ellos recibir al Redentor. Sin embargo, vemos más adelante, cuando Jesús viene, nadie lo quiso tomar y menospreció todo eso. Sin embargo, todo esto tenía que pasar. Mire, quiero que vaya conmigo a un pasaje donde nosotros vamos a meditar un poco más ahora. Vaya conmigo a Isaías 53, por favor. Isaías 53, 2. Son versículos, son textos que muchas veces lo hemos leído. Pero fíjese, aquí describe todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y el costo que tuvo nuestra salvación. Pagar esa deuda que usted y yo teníamos con Dios, esa deuda que de ninguna manera hubiéramos podido nosotros pagarle al Señor. No hubiéramos tenido la capacidad nosotros de poder arreglar nuestra cuenta con el Señor, de pagarle nuestra deuda. Y aquí en estos textos que vamos a leer, aquí describe todo el padecimiento, el costo que costó el que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí sentados, escuchando lo que el Señor hizo por nosotros. Mire lo que dice en Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí enfermedades se está hablando acerca de la enfermedad de nuestra alma, la contaminación del pecado que estaba en nosotros, pero él se llevó todo eso. Fíjese, el Señor llevarse aquello que él no tenía necesidad de llevarse, pero él lo hizo por amor hacia nosotros. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Diga, mi rebelión. Por mi rebelión él fue abatido, mis hermanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Imagínense, el que usted y yo hoy tengamos paz con el Señor, no fue porque nosotros nos hayamos portado bien. No fue porque nosotros dijimos, Señor, realmente yo quiero agradarte a ti. Ahora vivimos queriéndole agradar a Él, pero fue por el pago que Cristo hizo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor, ¿sí o no? Estábamos descarriados, vivíamos como el mundo vive, no teníamos un propósito, no teníamos realmente una visión, si lo puedo decir así, a dónde ir.
pues era simplemente la vida humana. Nacemos, crecemos, pues nos reproducimos, seguimos trabajando, morimos y hasta ahí llegó el fin, según para nosotros. Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Sí se da cuenta? El mundo vive de esa manera, cada quien hace lo que bien le parece, haciendo el mal cada día. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mismo cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dice, y afligido, no abrió su boca. Imagínense, mis hermanos, cómo el Señor mantuvo todo ese tiempo su boca cerrada. Él se mantuvo firme en todo lo que él hizo. No abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Mire, las ovejas al momento de trasquilarlas, pues ellas no pueden pelear más que dejarse. El momento de trasquilar las ovejas, ellas no están con que quiero, no, ellas van. El pastor las va jalando y ya las prepara para trasquilarlas y todo, y ellas mansitas ahí. El otro día compartí un video, creo que fue con nuestra hermana Scarlett o Dali, no me recuerdo bien, de cómo las agarraban y las levantaban y les pasaban la cuchilla y las tijeras y ellas simplemente ahí tranquilitas, ni me hacían. Pues aquí dice que así fue el Señor delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, Él se dejó hacer todo lo que hicieron con Él. Pero fíjese, todo eso, mis hermanos, nosotros teníamos que recibirlo. Sobre nosotros tenía que caer todo esto. Nosotros sí lo merecíamos por nuestra condición. Sin embargo, el Señor fue el quien se encargó de llevar todo esto. Enmudecido, dice, no abrió su boca, verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. No le dieron el juicio correspondiente, no lo condenaron adecuadamente, no hicieron todo el proceso que tenía que hacer ante un acusado. Todo esto fue quitado de él. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El verso 9 dice, y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Imagínese, el Señor quebrantó a su hijo, cayó su ira sobre él. Aún él sin tener ni una gota, ni una pizca de pecado, el Señor quiso hacer con él todo esto. Dice, sujetando los padecimientos, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, esos muchos, ahí entramos nosotros también, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire, aunque así lo leímos tal vez rápidamente, pero sintetizando todo esto, pues él tuvo que pagar, como bien decía, lo que nosotros debíamos. Los azotes nosotros lo merecíamos. Los golpes nosotros lo merecíamos. Mire, yo le decía hace un momento, a veces como padres de repente nos toca que usar la vara con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cometieron un delito, hicieron una falta. Nosotros le faltamos al Señor, pues nosotros merecíamos todos esos azotes para corrección de nosotros. Sin embargo, Cristo dijo, yo me pongo en lugar de ellos, yo me pongo en lugar de Él. Que los azotes que Él va a recibir, yo los reciba, que yo pueda llevar todo esto. Lo menospreciaron, lo humillaron y todo esto, mis hermanos, nosotros teníamos que recibirlo. Nosotros éramos los que teníamos que cargar con todo esto. Sin embargo, Cristo se puso a nuestro lugar. Fue humillado, menospreciado, azotado.
Al final Él mismo tocó que cargar su cruz y fue crucificado por cada uno de nosotros. El mismo Señor prometió su Salvador y el mismo Salvador, y ese mismo Salvador no podría ser nadie más sino Él mismo. El Señor prometió su Salvador desde un inicio, pero el mismo Salvador tuvo que ser Él para que la ira del Señor pudiera ser perfecta en cuanto a consumación del pecado. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pues Dios vino a reconciliarnos con Él mismo. Dios mismo tuvo que venir, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos tener libertad del pecado, para que usted y yo pudiéramos gozar de esa vida eterna. Mire, y no solamente una vida aquí placentera, una vida eterna, mis hermanos, que como bien decía, Cristo se tuvo que poner para poder nosotros entrar nuevamente al Edén, para nosotros entrar nuevamente a la presencia del Señor. El deseo de Dios, mis hermanos, es que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ese es el deseo del Señor. Es el deseo de Dios desde el inicio, que nadie se desvíe, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él proveyó la puerta para nosotros volver a casa. Y solo Él cumplió la promesa del Padre. Si sabe que Él fue el único que pudo cumplir y satisfacer la ley de Dios, solamente Él pudo cumplir todo lo que el Señor le había mandado. En Juan 19:28 dice algo el Señor aquí. Después de esto dice, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliese. Esto lo estaba diciendo ya el Señor en la cruz. El Señor ya estaba ahí colgado. Mire, en el contexto, usted cuando lea en su casa ahora, yo sé que de alguna otra manera usted lo ha hecho, pero el Señor estando ahí en agonía, mis hermanos, no abrió su boca. Y yo siempre pienso en esto, cada vez que leo ahora a los hermanos cantando en la alabanza, yo meditaba nuevamente en esto y decía, Señor, realmente el gozo que supuestamente el mundo celebra hoy, el gozo que ellos dicen un día de fiestas, sin embargo, unos días atrás tú estabas padeciendo. Y no estoy diciendo con esto que esta es la fecha exacta, pero realmente el tiempo que a Él le tocó padecer todo esto. Pues hoy en día nosotros tenemos ese gozo y lo celebramos con Él por todo esto que hizo. Mire, el Señor en la cruz, me imagino yo viendo a toda la gente ahí y diciendo por amor a Él, y yo voy a aguantar, yo voy a mantenerme. Juan 19:28 les decía, dijo después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Sí sabe que Jesús es el único que pudo cumplir al pie de la letra todas las escrituras. Dice, se cumpliese, dice, tengo sed, dijo, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se la acercaron a la boca. Imagínese usted todas esas heridas que él tenía, cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron, y ahora acercarle vinagre. ¿Cuántos de ustedes se han cortado alguna vez y se ha puesto alcohol? ¿Verdad que arde? Pruebe a echarse vinagre y ya va a ver cómo le va. Eso realmente quema, hermanos. Ahora imagínese usted, él con toda la boca golpeada, despedazada, todo su cuerpo destruido por completo, y aparte de eso, ponerle este tipo de cosas. Luego dice, se le acercaron a la boca, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esto ya era el final para él, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fue el cumplimiento de todo lo que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento. El Señor había prometido que iba a venir un Redentor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos agradar a Dios.
Sin embargo, Cristo descendió de los cielos, vino, cumplió toda la ley, se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos limpiados, para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de acercarnos al Señor, para nosotros hoy día poder gozar de la presencia del Señor. Por esa razón aquí Jesús dice al final, consumado es, cumplido Señor, he cumplido tu voluntad, he cumplido con todo tu propósito, el cual tú me enviaste, he cumplido con todo aquello que tú planificaste desde el inicio, he cumplido con toda la demanda para poder satisfacer tu ira por el pecado. Pues Jesús ahí había cumplido la voluntad del Padre al pie de la letra. Mis hermanos, ahora que se vayan a su casa, piensen en esto. El Señor entregó su vida por nosotros, para que usted y yo hoy en día pudiéramos tener esa libertad. El pastor Fleming ha usado esta expresión: Jesús tuvo que meterse a la cárcel en lugar de nosotros. El regalo que Dios nos dio, el Señor tuvo que pagarlo. Él lo compró, Él tuvo que adquirir ese regalo para que usted y yo no lo pudiéramos gozar hoy en día. Así que no hay manera de cómo nosotros poder menospreciar al Señor. Mire, hay cosas que nos pasan en nuestra vida. En este mundo tendremos aflicciones, el Señor lo dijo, pero hay una promesa de parte del Señor también. Un día estaremos con Él. Y este sacrificio, todo lo que el Señor hizo, clavado, menospreciado, traspasado y, por decirlo así, mezclado con toda la contaminación por culpa de nosotros, es lo que nos dio la entrada para nosotros estar un día con Él. ¿Cómo no gozarnos con eso, mis hermanos? ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no darle gloria a Él? ¿Cómo no decirle, Señor, te quiero servir? ¿Cómo no decirle realmente, Señor, aquí está mi vida, te la rindo a ti? Hay muchas cosas por qué darle gracias al Señor. Sin embargo, una de las más grandes es porque Él tomó mi lugar. Es porque Él subió a la cruz por mí. Él fue sacrificado por mí. Sin tener culpa alguna, Él se entregó por mí. Dice en Mateo 16:21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Pues Él venció la muerte, mis hermanos. Él pudo vencer la muerte. Antes, si alguien moría, pues iba directamente a la condenación. Hoy en día nosotros, si morimos en Cristo, vamos directamente a la presencia de Él. Pues hoy en día, mis hermanos, hoy precisamente se le llama el domingo de resurrección. Hoy en día es el que ellos dicen, resucitó el Señor. Sin embargo, olvidan muchas veces el padecimiento del Señor. Damos gracias a Dios porque también el Señor resucitó. Pregunto, ¿el Señor resucitó ya en su corazón? Es una pregunta para nosotros hacernos. El Señor resucitó, mire, Él tuvo que ser metido en una sepultura, ser enterrado con los impíos, con los injustos. Sin embargo, Él no se quedó ahí. ¿Sí sabía que Cristo vive? Pero Él también quiere vivir en nuestros corazones, quiere vivir en tu corazón, quiere realmente dar esa vida que necesitamos, que el pecado nos ha quitado, que quitó en algunos, que nos quitó en algunos. El Señor quiere darnos nuevamente esa vida para que nosotros tengamos una vida gloriosa con Él. Sin embargo, nunca olvide, mis hermanos, el precio que el Señor tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos gozar de todo esto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él fue el que nos enseñó el camino nuevamente a casa. Él abrió la puerta nuevamente para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Él es la vida. Él quiere darnos vida nuevamente. Él quiere realmente que nosotros podamos vivir agradándole a Él. Y que si no es de esa manera, nadie puede llegar al Padre. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.
generalizando todo esto o sintetizando todo esto, mis hermanos, nosotros éramos culpables por la transgresión de la ley. Nosotros le faltamos al Señor. Hay muchos que todavía le están faltando al Señor, violando la ley de Dios, saltándose los mandamientos del Señor, viviendo una vida desordenada. Lo triste, mis hermanos, que hay gente también diciéndose ser cristiana que todavía vive de esta manera. El sacrificio del Señor no fue simplemente un tipo película o algo que realmente se da por ahí, no fue algo simple. Sinceramente, fue algo muy, muy grande lo que el Señor hizo por nosotros. A veces nosotros nos golpeamos o tenemos un machucón y realmente duele. Sin embargo, el Señor fue desfigurado completamente, fue destruido completamente. En su agonía, Él estando ahí en el monte, orando, decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si no hay otra manera. Porque Él sabía la angustia que vendría en su cuerpo, cómo lo iban a tratar, cómo iba a ser realmente todo lo que venía adelante. Pero Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, yo no quiero simplemente con esto tocar una emoción nada más y decir: ay, sí se siente bonito, sino que realmente yo los quiero conllevar a ustedes y a mí, que ahora que caminamos con el Señor, no olvidarnos del precio que el Señor tuvo que pagar para la libertad de nosotros. Fue muy grande, mis hermanos, fue muy grande. Pues hoy realmente nosotros no tenemos excusa para no querer vivir una vida agradándole a Él, santificarnos cada día, que es lo mínimo que nosotros debemos hacer por el Señor. El Señor quiere que nosotros aprendamos realmente a vivir y a caminar conforme a su voluntad. El costo o el precio, Él ya lo pagó. Lo más difícil, Él ya lo hizo. Entregar su vida por nosotros, entregarlo todo. En la cruz Él dijo: consumado es, Padre. Ya se cumplió la demanda tuya, se cumplió lo que tú pedías. Este es el sacrificio perfecto que tú demandabas. Y aquí estoy, Padre, porque tú lo pediste. Y ahora yo quiero que todos aquellos que me reconozcan no tengan que pasar por esto que yo estoy pasando. Es lo que el Señor dijo en esa cruz. Él demostró su amor aún en esa cruz, viendo cómo lo maltrataban. Y Él decía en esa cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Sin embargo, Él en ningún momento dijo algo fuera del orden para desagradar al Padre. Usted y yo, mis hermanos, yo sé que al primer insulto a lo mejor hubiéramos desertado de la misión del Padre. Sin embargo, Él se mantuvo fiel hasta el final. Y Él quiere darte una nueva vida. Él quiere rescatarte de todo eso. Y a lo mejor usted y el Señor sabe su condición, cómo está su corazón delante de Él. Pero el Señor quiere recordarte que Él ya pagó ese precio. Él ya pagó todo. Y la deuda ya ha sido pagada. Ya no debes nada. Simplemente reconócelo y dile: Señor, perdóname. Reconoce que eres pecador delante de Él, que le fallamos, que nosotros humanamente hacemos todo lo contrario de la voluntad del Señor, pero que nunca se nos olvide que hubo un gran precio para que hoy nosotros pudiéramos tener esa paz y esa felicidad en nuestro corazón, que Dios quiere darnos vida, que Él ya pagó el precio y que nuestra deuda ha sido cancelada. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que fue muy grande el costo de mi salvación, Señor. Pues no hay excusa, Señor, ahora de yo poder decir: no te puedo agradar, Señor.
Yo sé que cada día, Señor, nos vamos perfeccionando conforme a tu voluntad, Señor. Sin embargo, sabemos y vemos, Señor, que tu ira, Señor, no descenderá sobre mí como debía haber descendido, Señor. Tú proveíste a tu Hijo, Señor, para que Él se pusiera, Señor, y detuviera esa ira que tendría que caer sobre mí, Señor. Y cayó sobre Él. Al punto, Señor, que como tu escritura nos enseña, Señor, Él fue destruido por completo, Señor. Esa espada, Señor, desfiguró completamente todo su cuerpo, Señor. El pecado lo trató así, Señor. Y todo eso, Señor, yo lo merecía, Padre. Yo era el que tenía que pasar todo esto. Pero tu amor, Señor, fue más grande, que tú mismo tuviste que ponerte en mi lugar, Señor. Hoy en día, Señor, se toma este tiempo o esta semana, Señor, para traerlo a la historia, Señor, lo que tú hiciste, Señor amado. Sin embargo, muchos no han entendido todavía que no simplemente fue algo que pasó, algo que sucedió en ese tiempo, sino que realmente fue por mi culpa, fue por mi pecado, fue por todo lo malo que yo hice delante de ti. Y todo eso, Señor, trajo una consecuencia: apartarme de ti, Señor. Pero tú, Señor, viniste y pagaste mi cuenta, Señor amado. Pagaste mi deuda, Señor. Y cómo no vivir agradecido, Señor. Cómo no vivir, Señor, sirviéndote a ti. Cómo no tener una vida de consagración a ti, Señor, sabiendo que tú ya pagaste todo por mí, Señor. Sabiendo que tú ya me limpiaste, Señor, y que tu sangre derramada ahí fue capaz, Señor, de alcanzarme y poder darme, Señor, una nueva naturaleza, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú ahora vives, Señor. Tú no te quedaste ahí muerto, Señor, sino que tú venciste a la muerte. Tú resucitaste, Señor, y hoy quieres que nosotros resucitemos también contigo, Señor. Pero debemos reconocer que te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, a aquellos que te hemos reconocido, Señor, como nuestro Salvador, a poder permanecer cada día contigo, Señor. A poder serte fiel, Señor. A poder permanecer fieles a ti hasta aquel día que podamos verte, Señor, y poder escuchar de ti, Padre bendito: buen siervo y fiel. Aunque sabemos que el único fiel fuiste tú, Señor, que cumpliste todo por amor hacia nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.